Bienvenidos a todos, me llamo Mauricio Osorio. Este es un video tutorial donde vamos a trabajar lo que son trayectorias para los textos. Aquí, por ejemplo, tenemos este que ya habíamos utilizado en otros videotutoriales. Para hoy es un hermoso día para pasear. Vamos a colocarle a esto, miremos aquí que ya lo ubicamos en objetos en 3D. Lo seleccionamos todos, por favor, porque necesitamos crear una cámara. Ya tenemos la cámara, recordemos que le decimos arriba en capa, nueva cámara, ¿sí? Y ya me aparece la cámara. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Vamos a generar un piso. Ese piso y esa pared va a hacer que todo lo que hagamos aquí en nuestra animación se pueda reflejar con sombras. Ya tenemos la cámara lista. Ahora vamos a crear también un piso. Lo podemos hacer así, por ejemplo. Voy a decirle capa, nuevo, y le voy a decir aquí, vamos a trabajar una capa de formas. Muy bien, ya le tenemos aquí la capa de formas. ¿Y qué capa de forma va a ser esta? Va a ser un rectángulo. El rectángulo lo vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Mire que él nos tapa el texto, pero lo que vamos a hacer es prender este cubito para que ya pueda generarse en 3D. Yo le voy a decirle aquí que me muestre las dos vistas. Una vista horizontal, donde ya puedo visualizar este cuadro ya en 3 dimensiones, donde se ve una línea acá. Esta línea la vamos a correr con la herramienta de mover, ¿sí? Si no seleccionarlo, miramos acá, vamos a seleccionar nuestro cuadrito, me aparece una pequeña flecha azul, esta lo va a tirar hacia atrás y miremos que aquí ya aparece nuestro muro. Este muro lo podemos colocar de cualquier otro color, vamos a colocarlo de un color claro, ¿sí? Bajarlo acá, por ejemplo. Muy bien, ahí lo tenemos ya, tenemos nuestro muro. Este muro vamos a crear también un piso, entonces nuevamente le decimos capa. Voy a decirle nuevo, le decimos aquí otra vez capa de formas, me genera otra capa. Vamos a seleccionar otra vez el rectángulo y ubicamos el rectángulo. Recuerde que él nos tapa lo que son los textos, ubicamos otro color diferente. Muy bien, ahí lo tenemos. Recordemos que debe generarse como un objeto 3D para poderlo visualizar aquí. Aquí lo que vamos a hacer es también ubicarlo en la parte de atrás. Lo seleccionamos acá, clic por fuera, ahí lo tenemos seleccionado y lo ubicamos nuevamente para atrás, solo que este va a tener una rotación. La rotación la vamos a colocar acá en rotación y podemos mirar aquí en transformar, te aparece la parte de la rotación, ¿sí? Aparece rotación en X, Y, Z. Miremos aquí las rotaciones. Aquí mire que ya empezamos a acostar nuestro piso, ¿sí? Ok, ya ubicamos el piso acá, lo podemos generar acá, ahí lo podemos dejar. Recordemos que este piso, si cojo la herramienta de mover aquí, la herramienta de selección, este piso lo puedo bajar o lo puedo subir, ¿sí? Lo podemos dejar acá. Ok, vamos a mirar también lo que es una luz. Entonces le decimos aquí capa, nuevo, aparece la luz. Muy bien, la luz la vamos a dejar como punto, va a ser de un color blanco. Aquí le decimos proyectar sombras, le decimos aceptar y ya nos proyecta las sombras. Muy bien, vamos a analizar varias cosas. La primera, tenemos la luz aquí, la luz la podemos acercar, la podemos alejar, la podemos subir, bajar. Tocamos aquí, aquí la podemos subir o bajar, miremos cómo se prenda una sombra ya por en el fondo, y también vamos a hacer que cada uno de estos elementos pueda tener su sombra. Recordemos que se hace de la siguiente forma. Vamos a cerrar todo esto. Para proyectar la sombra de los objetos le decimos, por ejemplo, aquí en pasea, le damos clic acá, le decimos opciones de material y aquí aparece proyectar sombras y debo activarlo. Al momento de activarlo ya podemos mirar la sombra en la parte de atrás. Muy bien, si necesito activarlo en muchos objetos que tenemos acá, lo podemos hacer así. Simplemente seleccionamos todos con Shift sostenido, aquí con Shift, ahí sí, y le decimos Alt Shift C. Miremos que automáticamente con Alt Shift C ya podemos mirar cómo en las sombras ya se empieza a proyectar en la pared. Eso también depende de donde se encuentre ubicada nuestra luz. Si la luz se encuentra muy abajo, vamos a mirar acá, vamos a seleccionar la luz acá, miremosla acá, entonces ya se empieza a proyectar en la pared. Si empiezo a subirla ya empieza a proyectarse en el piso, ¿sí? Y se empieza a difuminar, entonces dependiendo de cómo yo la necesite. En este momento lo que necesitamos es que la sombra se vea un poco más tenue. Para eso le decimos lo siguiente, vamos aquí
a la luz. En la luz le damos clic aquí en este punto, le decimos opciones de luz, y en opciones de luz aquí me aparece la intensidad, el color, la difuminación. Podemos bajar un poco la intensidad, miremos que se baja también la intensidad o se sube, ¿sí? Y aquí hay una opción que, por ejemplo, aquí abajo me aparece difusión de la sombra, dice 0 píxeles, oscuridad de la sombra. Vamos a mirar cómo queda aquí. Aquí, por ejemplo, yo quiero que sea una sombra muy tenue, la puedo bajar así, por ejemplo. Ahí me da una visualización muy interesante de los objetos. Ahora lo que vamos a hacer es un trayecto de animación para cada uno de los textos. Aquí voy a dejarlo, por ejemplo, toco acá en esta vista, le digo que sea solamente una vista y ahí la tenemos, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, por el hoy. Le hacemos un pequeño acercamiento aquí. Entonces miremos en la parte de abajo, vamos a cerrar las opciones de luz y nos centramos en la parte de abajo donde se encuentra el hoy, que es el primero de abajo. Aquí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí, y aquí hay una opción que se llama texto, y en texto hay una opción que dice opciones de trazado. En opciones de trazado le damos un clic aquí, importante que le demos clic aquí para que el trazado que hagamos nos vaya a quedar con la animación que necesitamos. Tocamos aquí la herramienta, aquí podemos darle un clic en este punto, le damos un clic acá en este punto también, y yo puedo hacer una ruta de animación. En este caso yo quiero que se venga por acá. Aquí voy a hacerle también, voy a alejarlo un poco, y más o menos en este punto acá voy a hacerlo primero aquí. Él va a hacer esta curvatura y luego le damos un clic ya aquí al final. Muy bien, esa va a ser la animación que va a tener nuestro objeto. Si queremos mover los vértices nuevamente, los podemos mover con la flecha de mover y miremos que los vértices se mueven constante. Ahora vamos a mirar una cosa importante, y es lo siguiente. En este momento ya él ya tiene una ruta. Esta ruta en este momento no aparece ninguno, y yo le digo aquí que cree una máscara. Automáticamente nuestro texto se empieza a ubicar, ¿sí? Miremos cómo aparece. Ahora en la parte de abajo aquí me aparece una opción que dice primera margen y última margen. Simplemente lo podemos mover aquí y miremos cómo nuestro texto empieza a animarse. Solo que aquí nuestro texto se encuentra al revés. ¿Por qué? Es por la forma en que yo hice el trazado, ¿sí? Vemos que aquí aparece una bolita y un cuadro, y al final me aparece simplemente un rectangulito aquí, un cuadro aquí pequeñito. Y como empecé a hacer el trazo de aquí para allá, este me queda al revés. Pero lo que podemos hacer es aquí invertir el trazado para que vuelva a su estado normal, y volver otra vez a mirar esta parte acá de lo que es la ruta acá, o sea que empezaría desde acá. Ahí empezaría nuestra animación, ¿sí? Muy bien. Ahora, para yo poder animar, miremos acá que tenemos en primera margen, se encuentra aquí, supuestamente este objeto debe quedar por fuera, así que lo vamos a sacar. Debemos sacarlo por fuera de acá de la pantalla. Saquémoslo un poco más, listo, ahí puede quedar. Yo automáticamente le doy clic aquí en el cronómetro y ahí me aparece, y ya más adelante en 1, 2, 3 segundos él puede ya hacer la entrada. Vamos a mirar cómo ya ubicamos el elemento donde nosotros necesitamos. Va a quedar aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos una animación que va de 0 acá. Muy bien, vamos a repetirlo nuevamente con uno de los textos. Voy a irme para ES, voy a cerrar esto nuevamente en ES. Vamos a repetir nuevamente el procedimiento. Ya la ruta puede ser diferente, no hay ningún problema. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, le decimos texto, le decimos aquí opciones de trazado, selecciono el trazado. Importante poner la línea de tiempo en 0 para mirar dónde va a entrar, dónde va a ser la entrada. Empezamos con la herramienta de pluma y ya empiezo desde acá, por ejemplo, de acá para acá. Miremos que ya lo estoy trazando de derecha a izquierda, no, el otro fue de izquierda a derecha, ¿sí? Esto después lo podemos mover y yo puedo hacer, por ejemplo, este cruce acá. Yo quiero que quede así, y aquí, por ejemplo, que quede hacia arriba, por ejemplo, acá en este punto, y aquí que suba completamente y se pierda. Muy bien, lo tenemos. Si queremos moverlo nuevamente, venimos con la herramienta de pluma, y con la herramienta de pluma, perdón, la herramienta de selección, podemos hacerle una mejor definición de la línea. Aquí ya tenemos, por ejemplo, el objeto ya trazado. ¿Y qué es lo que sigue? Recordemos, nuevamente venimos aquí
opciones de trazado, aquí le decimos que sea máscara, él automáticamente nos deja la máscara donde nosotros necesitemos. Recordemos en la parte de abajo donde dice primera margen, le damos clic aquí y miremos que aparece ya el puntico aquí. Vamos a mirar la animación de esto, simplemente movemos este valor y recordemos que este en el punto 0 debe quedar aquí, o sea que esto lo va a tirar hacia afuera. Si lo dejamos más o menos en este punto, de modo que vaya a entrar, miremos que está en el punto 0. Aquí también lo voy a animar cada un segundo. Ahorita puedo hacer que cada uno de ellos se anime independientemente. Y aquí ya volvemos nuevamente y aumentamos ya la animación aquí para que él empiece desde un punto 0, que va a ser este. Miremos acá, lo estoy tirando negativos. Él va a hacer una rotación y luego se va a perder. Aquí por ejemplo vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Miremos acá, ya tenemos dos animaciones y así ya empiezo a hacerlo constantemente para cada uno de los textos. Muy bien, vamos a mirar ya al final cómo queda. Aquí por ejemplo ya tenemos la ruta de cada una de las letras. Miremos cómo va entrando, ¿sí? Inclusive el texto, el fondo también se empieza a ver. Aquí por ejemplo hay que bajar un poco más este piso para que no vaya a confundirse, ¿sí? Recordemos, simplemente seleccionamos el piso y lo bajamos un poco. Muy bien, vamos a analizar aquí. Ahí está bien, mire que todavía se refleja también en el piso nuestro texto. Ahí se ve. Muy bien, para cada uno hicimos una secuencia muy diferente. Miremos para cada uno de ellos, miremos para el día tiene una secuencia aquí, una ruta constante y diferente, ¿sí? Todos entran al mismo tiempo, pero lo que necesitamos es que haya una división del texto. Yo puedo también animar la cámara, así que vamos a mirar acá. Vamos a cerrar todas las vistas que tenemos aquí de textos y miremos que aquí la animación en cada una de ellas se encuentra acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es simplemente empezar a correr de modo que cada uno tenga una secuencia en el momento en que se va a ver. Entonces empiezo a mover esto acá de modo que formemos una especie de escala dependiendo de la cantidad de fotogramas que vamos a ir abarcando. Aquí este está un poco difícil, ahí lo tenemos ya. Ok, me faltan dos. Me faltaría este ya acá, final, aquí en este punto. Vamos a prolongar un poco más la línea de tiempo. Recordemos, aquí le decimos composición, le decimos acá donde dice ajuste de la composición, vamos a ubicarlo a 10 segundos por ejemplo. Acá, muy bien, le damos enter. Aquí ya se prolonga un poco más la línea de tiempo, mire que lo tenemos acá, y así prolongar también estas barras de animación acá de cada uno de los elementos. Aquí no se nos ve el fondo tampoco, ¿sí? Este fondo lo vamos a dejar más o menos acá para poder visualizar cómo queda nuestro trabajo. También había que alargar los demás elementos como son las capas de las formas, ¿sí? Y si es posible alargar también lo que es la cámara y la luz. Muy bien, démoslo así por ejemplo. Entonces ya tenemos una animación de 0 a 5 segundos, pero él se prolonga. Vamos a mirar cómo queda al final. Él se va a animar. Vamos a darle play. Ahí viene. Ya empieza a procesar. Miremos aquí ya la animación cuando procesa. Pero tenemos un pequeño problema. Miremos. Cuando se hace empieza a animarse y mire que no sabe de dónde ni siquiera sale. Este se ubica, pero los demás elementos simplemente empiezan a aparecer. Recordemos, uno debe tener una secuencia lógica y una programación de un guión específico. Entonces, miremos acá. Si vamos a decir AES y miramos aquí la transformación del texto en el trazado me aparece acá que va a empezar a animarse desde acá, desde este punto. Si yo quiero, podemos correr esto acá de modo que la línea de tiempo coincida en el momento justo donde va a hacerse la animación. O sea que el trazado debe permanecer en ese punto. Lo mismo debo hacer en los demás elementos, ¿sí? El OI ya está ubicado, el ES también. El ES debe quedar un poco más a la derecha y lo tenemos. Vamos para el UN. En el UN vamos a ubicar la línea de tiempo donde necesitamos que se ubique
empezaría la animación desde este punto, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces debemos abrir en texto, ¿sí?, el trazado. Miremos el trazado donde se encuentra. Esto debemos correrlo de modo que nos vaya a quedar desde el punto de vista donde va a empezarse a hacer la animación, y así uno por uno, ¿sí? Esto es importante en esta parte para mirar de pronto los errores que uno puede cometer. Vemos que acá vamos a prolongarlo nuevamente. Aquí se nos acorta el tiempo acá. Entonces aquí seguimos corriéndolo. Vamos a ubicarlo en este punto. No se alarmen que no aparezcan los otros, porque los otros se encuentran más abajo, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos para cada uno de ellos. Importante en este punto, vamos a hacerlo por ejemplo para acá. Este va a ser el último y enseguida los hago para los otros. Miren que es algo en algo de... Venimos aquí en trazado, si ya lo tenemos, simplemente ubicamos acá y así constantemente con cada uno de ellos. Miremos cómo queda ya finalmente nuestra animación por trayectoria. Aquí van, empiezan a entrar cada uno a una velocidad determinada y empieza a formar todo el texto. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Listo? Muchísimas gracias.